Televidente, boa noite e bem-vindo ao nosso programa Bom Papel de Saúde. Hoje com um tema a trova interessante, de maneira sempre, e contento que nós por compartilhar com vocês um programa que ainda nós pretende de dar informação valiosa, informação não somente para ampliar o nível de conhecimento, mas informação que por fazer uso de para procura de melhor saúde, para buscar melhor saúde. Recientemente nós temos algum programa com o Dr. Martin Tams, que ainda ele explica, entre outros, o problema com o gall blas. De maneira nós diz em espanhol, vesícula, pedra de gall blas, lo qual hopi viaja a conduzir na único recurso, hopi viaja, não sempre, pero em algum viaja a conduzir na único recurso de saca gall blas. Por lo tanto, persona mester tem cierta atención para lo que te trata su alimentación. Nos papeando ya por de base de acaba con personal de departamento de dietista de Adventsikenhuis. Manera vos antrusa, Adventsikenhuis está un día instancia en que coopera grandemente con los programas para así nos por haña comida para informação, comida para por 13 informação para você. E comida que traduzir na conhecimento, lo qual que nós 13 cada dia para assim você propõe de uso, de prática, mecanismo que por ajuda na melhor saúde. Maioria de viaja sempre com nossa papel de saúde, nossa papel de alimentação. Tinte hasta gente que utiliza como un proverbio, como un refrán, como un dicho, no está lo que no está come. Y en verdad, hopi de reflejo de nuestro estado de salud tiende a ver con nuestra manera de alimentación, con lo que no está come. Mucha gente grande, adulto ya de edad avanzada, cada uno a su momento, mester tener cuenta con una manera de alimentación adecuada com o momento, adequado o tempo, é certa progressivo e, por lo tanto, nós ser evaluar, por exemplo, de que caso de emocionan, é maneira como nós está alimentando yunan para evitar que nós confrontar de idade maior, de idade avançada, problema com saúde. Tá nos responsabilidade, que nós muchanan, tá nos responsabilidade, nos obrigação de desenhar patrão de alimentação adequado para nós não criar de nós muchanan, de nós mesyunan problema para o futuro. Também nós dando determinado tipo de alimentação criando hasta certo vício. O de futuro está difícil, mas muchanan quita foi como por exemplo suco, mangal, diferentes coisas. Tem de acordo com o que nós conversamos com o Dr. Ayubi algum tempo passado, que é um doutor especializado em problemas de adicção, que adicção na suco é algo mais comum do ser humano. De com, por nos tempos de muita, nós ser acostumados de comer mangal, biscoito, ice cream, limonada, turcos que tem suco e maioria de viaja de excesso e nós vira estilo de adicto, é uma adicção cientificamente comprovada na suco. Então, ora que nós sigue cresce de idade, nós sigue aumentar nos desejos para comer suco. E ora que nós vida independente, para sua viajar, é muito a depender de lo que su maior está dando. Ora, eta pide, eta ganha. Pero ora que nós tem liberdade e independência para nós escolher, já nós tem adicção de nos culpa e, por lo tanto, nós está livre de comprar e de comer o que nós está desejar e nós está comer coiduci de quantidade não exagerada, dessert, ice cream de quantidade não exagerada e nós está consumindo quantidade não grande de suco que posteriormente está trazendo problemas para nossa saúde. Por lo tanto, nós que recomendamos nunca nota lá. Sempre nós temos espaço para nós reflexionar e evaluar. Bom, em caso de saúde, quizás me avisa algo com nota club. Me acaba de avisar cosco, quizás mais exagerado um tiki, ora que nós avisa que nunca nota lá. Mas tem problema que nós cria para que nossa saúde, que ora que nós vai detectar o problema, ora que nós está em diagnóstico médico, é lá. Então, nós avisa, prevenção é boa decisão.
Ave nos vai papia ku Jeffrou Bertier Jansen, eta dietista clínico y eta epidemiólogo de Advent-Ziekenhuis. Den pasado, manera nos avisa en introducción, conversando con Dr. Martin Tams, él explica el problema que surge con los galblaas. Galblaas es un órgano sumamente importante, mas no imprescindible de nos curpa, lo cual está trece con él, que hopi viaja, ahora que nos tiene problema con galblaas, el doctor, el cirujano, está decidido de sacar galblaas para evitar que nos lo siga confrontar problema. Mayoría de viaja con dolor que surge a base de piedra que nos tiene del galblaas. Por lo tanto, una persona, primeramente, mester hiba un sistema de alimentación que está evitar, que está prevenir que nos haya piedra de nos galblaas, pero si acaso el problema te acaba y la decisión del doctor, del especialista, está comenzar a sacar el galblaas, nos tiene que hiba un sistema de alimentación adecuado, no con mucho esfuerzo, simplemente teniendo cuenta con algún consejo para así no forza el trabajo de nos igra, para sobra una vez que el galblaas no te hay, el almacenamiento de gal no te hay más, entonces esta sale directamente fuera de nos igra, pero la ganos especialista ya de nutrición y como dietista, explícanos más en detalle lo que nos está papeando un problema con galblaas por conducir, manera me acaba de mencionar, saca el galblaas fue nos culpa, una vez que el galblaas no te nos mester hiba algún sistema de alimentación específico, y Frau Jansen, primeramente, la ganos comenzar fue el principio, ¿qué te funciona de nos galblaas? Galblaas es un órgano, manera de visa un blas, que queda banda de igra. And un función de igra ta trabajar ante guardar de galblaas. Ora que, por ejemplo, bo come algo, e combina ta passa di boca, vai bo slagdarm, eta dentro de stoma e depois eta vai dembo tripa chiquito, avo tripa fini, na mi pise assim, na mi home. Ando no momento que e combina que ta contene fat, e hal ta sali, eta un sinal, eta saca e hal e mandele pa quebra fat. Pues hal ta sumamente importante de quebra fat que nos ta come. O una persona, esta zona extraño para gente que quizás por pensar que vos saca un órgano así importante fue nos culpa y la persona pues sigue viva normalmente sin ningún problema. Hay gente que te saca un NIR, está viva con un NIR pasó en dos, pero galblaas, una persona que te saca su galblaas, ¿es por viva normalmente? Un gente por viva sin su galblaas, pa sobra, ora que nan saca el galblaas su función manera más vez de desguarda el gal. El gal que es stof de más importante, eigenlijk te tradembo igra, pues el función aquí te sigue continua normalmente, ora que nan saca el galblaas afu. O a trove, vayendo back na el punto que minda Dr. Tams avisa en el programa anterior, que una persona por confrontar problemas con galblaas que está requerir como mesterse que persona no tiene galblaas, ya Frau Jansen explica-nos un tiki que es función o no está supone que una vez que el órgano que está produciendo el gal no te mester iba algún estilo de alimentación específico, algo especial para quizás come cierto alimento que no te forza e culpa. Explícanos un poquito más de parte aquí, Frau. Antes, não estava da duna ambaixando com kita galblaas of saca galblaas, dieta estricto. Não estava da por comer hópicos, pero hoje em dia a ciência mostra que essa aqui não é necessário e tem algumas coisas que naturalmente eu tenho que ter em conta com ele, pero em princípio não por comer turcos, pues saco por comer bo grano, não pão, bo batata, bo arroz, bo pasta, bo fruta com verdura, beber suficiente água e
bo vetnan que é importante também. Solamente coisa que você tem que ter cuenta com é tem gente que acaba de operar, então come turcos e não tem nenhum problema. Porque man é visa hal eigenlijk trabalhar normalmente. Pero tinha hora que acaba de sacar na hal, não tem dolor parecido ao dolor que não estava tem promé, no momento que não come comida que contém hope fat. Pois a pessoa aqui me está sempre aconsejando depois de operação, ter conta todo o consumo de fat e assim é para prevenir que não tenha esse tipo de dolor aqui. Então, o que me está ensinando começa a pôr a quantidade de fat, então mira te caminha por curva, tá aceitar, então no momento que você sentir dolor, é hora de você com a quantidade de fat aqui tá apropriada para comer. Para nós resumir tiki, quizás já nossa papia, cosas que nos me se tener cuenta con él. Pero ¿qué cosa es dieta más conveniente, es dieta recomendable ahora que una persona ya no tiene su halblas? A dieta, em princípio, não tem uma indicação que a bisa qual dieta está mais melhor. Uma dieta bom balançada, só para beber suficiente água, fazer exercício e tem bom peso, bom de controle. Tem link nang kung nanta bisa persona nang ko ting sobrepeso ting hope biata nga chance ay piada na hal pero esa ginanta suposición nang ko ting ayena no ting prueba contundente para bisa ang si bo come tal producto o si bo así tal cosa bota forma piedra na hal. Pues en principio consejo para prevenir tiene una dieta siempre bom balanza manera más indica de turcos de comer turcos un tiki pero de balanza y saro para bo peso de saludable. Importante Shonan que el sistema de alimentación manera nos avisa na el principio de nuestro programa de introducción mester está adecuado por el momento con nuestra baby. Por lo tanto, como mamá, como tata, como mayor, nos turta responsable de proporcionar nos yunan e alimentación adecuada. Y ahora nos va back na inteira cantidad de consejos que quizá está necesario. Pues o depende también así, pero alimentación adecuada está zona caro, fruta y verdura, manera la gente también está caro. Una verdad. Tim viaja si no está balanzada la comida entre fruta y verdura y cierto tipo de carne y verdura y fruta está menos costoso que carne, que galinha, que sobrado de alimento que nos va a consumir. Lo que sí me quiere que está en su lugar para nos crear un balance y para nos explorar qué realmente está más conveniente con nos por sustituir tim viaja ciertas cosas de tal manera que intersimán nos no me se come carne corra, intersimán nos no me se come comida nan pizza manera nos avisa, entonces nos por crear una alternativa que no solamente te va a crear un balance de nuestra economía, pero te va a darnos un sistema de alimentación adecuado, más balanceado. Eso es importante para nos tener cuenta con él. La instrucción anda para comer verdura, fruta, solo para beber suficiente agua, tiene vet que es saludable, por ejemplo, vet de olivolio, de aguacate, solo para comer grano, es importante fibra. Tem dieta bom balançada segundo 5 van 5, tá é recomendação que me tem e manter o peso que tá 4 que boa altura. Dor de check bo BMI, o que está caindo em range que tá correto e saudável. Ahora, una vez que a persona está ser operada y que nanta saca su halblas, el proceso de digestión, el proceso de comer, esta crea algún dolor, es decir, por ejemplo, cuando está ser operada de estómago, se queda cierto tiempo a base de líquido para evitar no solamente problemas secundarios con su operación, pero que tenga dolor, entre otros. Pero, por ejemplo, el comimiento después de una operación de halblas, ¿crea algún dolor? Maneira me explica acaba tá hora que fat tá hopi dengue comida que curva tinko normalmente se boa que anatomia bo curva da tinha hal guarda no momento que assim bo come algo com fat está sali no momento que bo não tinha hal guarda mais pessoa bo não tinha hal blas pois na momento bo igram este trabalho para por mandele então
Tiene también ese proceso aquí, ahora cuando come hobby fat, quizás el proceso está slow, tiene hobby indicación anta duna, guarda duna, pero no tiene nada contundente. También se que en el momento cuando come hobby producto que contiene hobby fat, nada haya un dolor. Pues está importante estaba bau up e cantidad de fat, entonces mira tiene una boa curva ta aceptación, ¿no? Ahora, y nos comenta variación que nos mesetín, quizás que usted hasta te crea un efecto secundario de economía de nos pot money. Ahora que nos sustituye cierto alimento para cierto comida. Sin embargo, es cierta balanza para nos no crea deficiencia tampoco de cierto nutriente esencial de nos proceso de vida. Por lo tanto, ahora nos está papiando de lo que nos me se come o queda sin come a consecuencia de una operación mediante cual nanta saca el halblas de una persona. Pero Jeffro Jansen, Kiko te recomienda nos para nos por realizar un dieta, para nos crear un menú na casa quizás porta adecuado para interfamiliar, pero que también te ayuda es un que acaba de operar para la persona que también está bien en su proceso normal de alimentación, entre tanto, quizás es recomendable consejo de un dietista. Seguro que sí. Tengo un hospital aquí, Nana, nós hay hobby paciente que viene para venir a hacer operación aquí y nos está dando, por ejemplo, así nos acaba de operar un fat arm diet, un dieta que contiene menos fat, y después nos está bauen up con una curva de reacción. Nos tiene un folleto también de unos pacientes con alguna información para tener cuenta con él, por ejemplo, el producto que contiene hobby fat, que con así cuánto no tiene comer aquí. Toda informação aqui paciente há cerca de nós ora não tem hospital, paciente ora não vai casa, não tá bom preparar. E tem paciente também que vem cerca de nós privado para uma consulta, para por ensinar ampliamente tocante todo o produto que tem menos fat. Pues mi recomendación está que si pueden dudar, por pasar 100% con un dietista, entonces toma información que es necesaria. Papiando de alimentación y papiando, a ver, no se pone énfasis de papia de nuestro sistema de alimentación for de comenzamiento. Lo que nos me ser tener cuenta con él como mayor, ya que el baby mes no posoro para escoger kiko eta come o queda sin come, que nos me ser duna, mucho nan fue chiquito, fue baby, no solamente el tipo de alimento adecuado, pero el cantidad de alimento adecuado. Misa, que ya para basta tiempo acaba, teoria de nos grandes é muito para estar saudável e me está gordo, me está bem, está na espanhol, me está gordo, tempo de mucha na Venezuela, na visa, esse bebê está hermoso, pasó está gordo, lugar hermosura aí está uma hermosura relativo, pasó uma vez que é mucha, está vira gordo, está começa cana, está começa gatia cana, está começa viva já vida um tique mais, está começa crescer difícilmente es mucha baja back. Entonces, lamentablemente, mucha que crece en condiciones ahí por viva una vida 100% normal. Y también después que es complejo, y también después que es falta de participación, falta de integración, falta de ejercicio. Y tú recibes también un problema más serio que nos podrá evitar si nos lo busca consejo de un dietista, para así de un nutricionista, para así crea y supervisar el sistema de alimentación de nos yunan de tal manera que en mucha quizás no mester a vida así gordo, que posteriormente es también un problema. No se comprende de diferentes doctores, de diferentes especialistas, de diferentes doctores de casa, conocí un problema serio en la Corsau para lo que te trata sobrepeso de mucha que está conduciendo a un alto índice de diabetes de joven y de mucha na edad trempán. Y mayoría de viaja es aquí tamará na sobrepeso. Nos no quepa ni donde nos yunan vida diabético, nos no quepa ni donde nos yunan haya problema. Entonces con nos mes no te ayudan. Nos mira mucho nan con un peso excesivo y su mayor nan va fast food turora, donan comida de hobby ver turora
de en exceso turora, y no está mira que mucha, cada día está mira más gordo, nos me está consciente que no está perjudicándonos yunan, no está perjudicando en mucha nan. Y no tu mamina malo, como que tú un reclamo, como esta zundra, no, está simplemente como que jala atención de nos tur, para nos purva de drenta de un sistema que nos perdone mucha, una alimentación suficientemente balanzada para por jaña lo que está necesario y a la vez por crece con un peso adecuado. Y Fru Jansen botaba te explica un rato pasado que alimentación me certa uno balanzar. Promeco el programa nos estaba a conversar sobre cierto aspecto y Fru Jansen también explica su preocupación por cantidad de casos de sobrepeso de mucha joven, de mucha chiquito. De con Fru Jansen pensa que el sobrepeso de mucha, ¿vos te consideras que es un problema serio? Sí, sobrepeso está un problema para gente grande, pero especialmente de nos mucho también nos está mirando ahora que hubo mucho sobrepeso. A base de un resultado de un onderzoek ahora sí, en colaboración con GGD, con el Departamento de Salud Juvenil, a veces sale claro que 1 de cada 3 muchachos tiene un forma de sobrepeso. Pues si vos puedes aquí como un formato, estadística también, si vos tienes 3 y un de tiene un forma de sobrepeso. Entonces aquí está algo alarmante si vos mira cifra también que por ejemplo el mercado es un lugar hobby más grande para nosotros, también tiene más un trend aquí está indicando. Pues a mí también está algo alarmante y que vos mira sobrepeso de mucho hoy en día. Pero de con Fru Jansen está considerado como un problema así na serio. Mi que Patricio un mensaje para sobra, a trove me acaba de mencionar, que hopi gente tiene creencia que es mucha está sola, es mucha flaco, ahí va, mira, te hace su hueso, es mucha mester está saludable para hopi gente, fuera gente de nos edad un tiki más grande, de nos tiempos de creencia de antes, pero toch, mi que para nos trece un mensaje viniendo de un especialista, de un profesional, de con y fruta piensa que es un problema serio. Sobrepeso es un problema cercano mucho debido a que recientemente en el año 2016 salió un reporte de GGD en colaboración con el Departamento de Salud Juvenil que está indicando 1 de cada 3 muchachos tiene un forma de sobrepeso. Pues sea una obesidad o una sobrepeso o cualquier otra gradación de obesidad. Esa aquí, si me pone para ilustrar, por ejemplo, si vos un mayor que tiene 3 y 1 y 1 tiene sobrepeso. Esa que está muy alarmante, me tiene vista, si vos mires cifras de no si cifras, por ejemplo, de mercado, está similar. Entonces, vos miras un país chiquito de no sé que ya acaba de tener 30 aquí, pues me considera esa aquí como un problema de nos mucho. Es decir, que el problema no está solamente para mucha como tal, pero para Jeffro explícanos un tique más amplio de cómo vos quieres que es un problema así en serio de nuestra comunidad. Si vos miras sobrepeso de gente grande, una persona de edad con sobrepeso tiene riesgo de por ejemplo, diabetes, presión, colesterol, cierto tipo de cáncer, un problema con el corazón y dor de su peso alto, por ejemplo, que BMI no está correcto, no está saludable. Aquí conmigo con BMI es un mat que indica, por ejemplo, si el peso está cuadra para baja altura. Y con mucha fuera chiquito cava si tiene sobrepeso su chance ahora vira grande está aumentar pues quizás antes estaba de dura para un gente haya diabetes ahora estaba de 60 años ahora que fueron 40 o quizás hobby más young me da anda mucho na hobby antes bien seca a mí con problema cava con diabetes con colesterol alto simplemente pasó na peso está hobby para altura, pues el BMI no está saludable. Pues está un problema ahí, si vos mira con el sobrepeso, está de otro maleza, dor de combatir el sobrepeso por combatir problemas para el futuro. Y si vos mira con los gastos de medicina, hoy en día está el gobierno tiene que pagar hobby para ayuda y
ajuda a pagar medicina para todo paciente que nós tem com diferente maleza e se você por logra combater essa fora de yon, tá algo opi bom. A outra mais fácil, para nós tirar falta riba gente, para nós tirar falta riba governo, para nós tirar falta riba restaurante de fast food, para nós tirar falta riba nos huela que está assim malo, dune mucha comida, e eu hopi nos não tá carga nos responsabilidade. Quizá para falta de conhecimento. Então, nos ideia com nos programa de 13 informação necessária para nos turbar com nos por ajuda, com nos por prevenir, de com mucha por llegar a sufrir de sobrepeso. Mucha por sufrir sobrepeso no momento que su caloria que esta come está mais tanto que caloria que esta queima. Nami pone de ilustração, por exemplo, bote balança. E balança aqui, para queda de balança, todos van a se tem mesmo peso. Por exemplo, se mucha tá come hopi chips, bebe hopi juice, limonada, tá come hopi fast food, e bota mira que é parte, é banda de sua caloria que tá ganha para dentro, tá pira mais alto, e se tu mucha que não tá se deporte, e que eta vai escola brincas, eta sinta de televisão, videogames, e não tá sport, bota ganha que é hora su caloria que está queima, te vira menos, después de como balança, te sale fora de, te vira desbalança. Pues, para o que ele back de balança, vamos ser sea ba quantidade de come e vai fazer mais deporte para o que back de balança. Pues essa aqui está só de hora muita tem sobrepeso, e tem ente que está mais tanto que seu corpo está aceitar e mester e a outra vez está queimando. Pues se me pone de uma ilustração através se você tem yugo que está come demais e não está fazendo exercício de maneira mester tá tem hobby chance vai ganhar sobrepeso. Televidente, nos llegan a un momento importante para nos hacer una pausa para esta encuesta así nos programa posible y gis nos está back con más para nos seguir papia de salud. Ya pa' más cuchenaya, fuente de empleo, catalizador de nos diversidad, energía y fogón, el lazo de unión entre dos gran nación. Aliento y ardunan mayor de economía y comercio, piedra de esquina arriba, cuatas y edificar, buscando equilibrio entre ingreso y progreso social, uniendo talento y capacidad, laborando 7 días para Simán, ayer, hoy y mañana, profundo danos historia, conservándonos herencia, con progreso de los pueblos, anclar en tu proceso, ayer, hoy y mañana, laborando 7 días para Simán. Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester para keto de nos alimentación. Comida de turdia, mester ta balançada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura rond Corsau. Beleg fresco, corta turdia bodilanti y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de preço, binwagba mes, es un más barata na Corsau. Sí, ta Centrum Supermarket, mission. Y nos ve como así nos programa, nos llama Danki Ave, nos tiene una sección extendida de esa sección de Advanced in Health, pues Ave, entero programa está de man de Advanced in Health a través de Jeffrey Veiter Jansen, está dietista clínico y está epidemiólogo también, está dando información tocante de nutrición, algo sumamente importante, nos alimentación y nos salud. A trope mi avisa, il problema te acaba, non te intenzione di tirare falta seca. Quem é falta tá é muita
tiene sobrepeso, portate hasta hereditario, es una cuestión de familia, no sé, pero a trove para un mayor que toma decisión, que buta ahora que magna obra y purva de hasi, algo para ayuda, un you o un mucho de su supervisión, para bajar de peso. Kiko me se hasi, ahora con mucha tiene sobrepeso. Lo que por así, mucha nanda hopi, mas da diferente for de gente grande. Mucha nanda tiene un groeicurve, que tinko paga, tiene que tinko crece optimal, pues bueno, vos ponen arriba un dieta estricto. Te recomendable para un dietista, para si el dietista por mirar una groeicurve, para dietista por calcular cuánto calorías antimester, para si el dieta que vos donan en combinación con deporte, hopi importante ejercicio, que vos lograr bajar de peso, pero que no te influencia en groeicurve. Dus is de hoop importante que un mayor que tiene un you, que tiene sobrepeso y vooral que tiene extrema obesidad, para pasar con un dietista, ya sin el dietista por hacer su intake y por ayuda a persona que individualmente personaliza para por bajar de peso, pero sin que te afecte su salud. Mi sa que una dieta está duro, una dieta está difícil, un régimen de alimentación pisada está difícil y muy especialmente para muchas, para no tener una regla de alimentación. Ahora mi estaba diciendo que el costo de verdura, de fruta, hopi a gente pensa que está caro. Depende se você vai comprar fruta exótico, se você vai comprar fruta que está costoso. Ahora ya quizás es como sale un tiki fuimán, pero mi nota quiere con un papaya, mi nota quiere con una apelsina, mi nota quiere con cosas con nos poaña, y el fruyanse en la papia disfrutan te hasta de nos curar, pero es un que no tiene fruta de curar, por año frutan quizás frutan de corsao mes, frutan te hasta frutan importar con nota costoso, una apelsina o lo que sea, y poco a poco me dicen sustituir cierto alimento para quizás por ayuda nos muchan de un dieta balanceada o con un mama tinco así para ayuda suyo para bajar de peso papeando por el punto de vista alimenticio. Lo que es mi recomendación es introducir, por ejemplo, snack tan saludable, pues fruta. Hoy en día nos mucho no talanta que no te comiendo hobby fruta y fruta no necesariamente obviamente mi fruta está caro, pero botin fruta no andembo curada y castame como prosa, chimaruco, botin mango, botin que nepa tamarrain, mespel, purba di usa cosas que botin dembo curada y cas pues no tiene gasto nada más abajo. Pero introducir poner en lugar de por ejemplo chips, cookie, que hobby bien está dando mucho para poder escoger con él. También sabe mucho que un buen desayuno es algo muy importante para mucho por comenzar su día bon y también para tener una dieta bon balanceada. Entre otros, también bebe suficiente agua. Hoy en día nos mucha gente prefiere beber limonada, juice, no te bebe agua. Y agua es sumamente importante para una dieta que está bon balanceada. Pues cambia cierto momento en que bote una juice y bote una agua. Y por de una bebida que está calóricamente abajo. Pues trabo mes un juice en la casa y no compra eso en que está bien cava. Algo otro también por tener en cuenta que carbohidratos, por ejemplo, si tú gente que te come 2 veces por día comida caliente, bajele na 1 y solo para yo tiene suficiente comida, por ejemplo, donarle sus 2 pan, momento donde come pan y su comida caliente, pero por de tiene comida balanceada. Mango, chips, cookie, tu recos nanguta extra aquí, fast food, o vivianos mayores para tempo, na nota cozinhar, nanda preferir vai comprar fast food, bini cascune, por de cozinhar bom mês na casa. E é sumamente importante de mostrar é voorbeeld para ello. Tá é role model, paso mira, o bebê maior não tem sobrepeso, na Yunnan também tem sobrepeso, de bico é maior nota é melhor role model para ello. Pois se você mira cambio, botin que cambia bom mês, mostra ello que está saudável, vai cana cune, hace exercício como família, come más verdura, atrove verdura, hoy bien antes vista caro, pero use eso de curar con comer chiquito,
Purba de usa ecosan como botín y si ya voy a comer más tanto verdura como posible. Si dame algunas cosas que fruta, mucho na hoy en día no te come verdura, simplemente no te va a expose for el chiquito con verdura. Pues está el role model en casa y esa que puede cambiar en chiquito que por ayuda a mayor nandil y una que tiene sobrepeso. Well, tem cosas que también paralelamente con lo que está costumbre, of hasta en moda, tem moda de ejercicio, habin con moda de zumba, habin con moda de joggings, habin con moda de diferentes tipos de ejercicio para bajar peso, pues acorda, no está papiando de alimentación, fue el punto de vista de un dietista, pero acorda que una visión está sumamente importante. Paralelamente con eso aquí, también tem sistema, régimen de alimentación que gente está aplicando, ya sea para alguna influencia religiosa, para una alergia, para un costumbre o simplemente para placer, para costumbre. Y ya por tiempo nos conoce el régimen de alimentación vegetariano, tiende a llamarle vegetario, pero a lo menos nuestra visión está basada arriba fruta y verdura, vegetales. Últimamente, a zona Hopi y nos conoce el sistema vegano o vegan que está un poco más estricto relacionado con el tipo de comida. ¿Qué diferencia tiene, Jeffrey Jansen, entre el sistema vegetariano tradicional que nos conoce y es un vegan? Una persona que está vegan con una persona que está vegetariano tiene una diferencia. Por ejemplo, una persona que está vegetariano está come productos de bestia, pero la bestia está viva en el momento. Por ejemplo, leche, yogurt, queso, huevo. Una persona que está vegan no está come ningún tipo de producto que viene de ningún bestia, ni más que está en la vida o está muerto. No te come todo producto que viene fuera de mata. Por ejemplo, no te come bonchi, no te come lentejas, no te come verdura, fruta. Y si no te usa leche de soya, leche de almendra, leche de arroz. Ojo bien de Bisabuel, pero si carne tiene así tanto ventaja, tiene su desventaja si no se come en exceso, o si galiña, o si está piscada, pero con una dieta de tipo aquí está bueno. Con a dieta vegan ou vegetariano tá bom, ela é um provador de ciência que está contém roupa fat saturado e además está contém roupa fibra e vitamina mineral não com comida não com nós tá come que está contém carne não está contém. Me digo añadir se com pessoa que está vegetariano, por exemplo, que está usa roupa vleesvervangers, roupa via vleesvervangers que tem queijo dentro. Qual que está usa é queijo de mais fat que tem para dar smaak e essa que ocasiona que comida por contener roupa caloria e fat que está saturada. Pois não toda pessoa que está vegetariano está completamente saudável. Tem produto não também maneira chips, mangal, não obviamente não está vegetariano se você mira o conceito de que onde está bem, pero essa que não que mensi que está saudável. Algo outro que me tenho que pensar que dor que comida vegetariano ou vegan está contém roupa fibra, essa aqui é sumamente importante para tripa de nós e dor que a pessoa que está vegetariano vegan está usa fruta também não tem roupa vitamina qual uma pessoa que não está vegetariano ou vegan, uma pessoa que não está vegetariano não tem quantidade de vitamina E. Também tem gente que está decidindo riba não bens de cambiar o sistema de alimentação e não está decidindo que amanhã não vai virar vegetariano ou que não vai comer tal coisa, que não está come carne mais, que não está come solamente pescado, tiende que nem pescado, nem huevo, nem leite, não está come, o que não está que realmente está en nutriente não, com gente me se tem conta com ele, so nós conhecemos de gente que vai fazer dieta arriba no mês, queda sem comer determinado tipo de comida e vai resultar em hospital. Que tem nutriente não com pessoa me se tem conta com ele. Lo que sí, banda que dieta vegetariana o vegan está saludable, me tiene que si una persona que es vegan o vegetariano no tiene cuenta es por una deficiencia de cierto producto, no. Por ejemplo, vitamina B12, calcium, vitamina D, hierro y zinc.
E mi tenho visto que é muito importante para pessoas que querem vir vegetariano ou vegan, ou pessoas que estão vegan ou vegetariano no momento aqui, para acudir com um dietista ou uma pessoa que está especializada na área aqui para não haver deficiência. É importante para a saúde, pues para ter uma dieta, por exemplo, de vegan ou vegetariano, pero é importante também para ter todos os nutrientes para ser mais saudável que possível. Ahora, nos conoce el nutriente que una persona me ser observada debidamente para no falta de una dieta, pero con eso llegan a que con persona me se así, para llegan a el nutriente ahí. Por exemplo, vitamina D, ela dissolo na corção, mas também tem produto não fortificado que tem vitamina D dentro. Esse aqui, por exemplo, leite de soja, ou bebiata fortificado com vitamina D. Também tem hero, ou bem está preocupado com não tem suficiente hero ora com não vegan. Mas me tem de vista que, por exemplo, bonche, lentejas, tudo verdura que está verde, brócoli, spinaci, não tem hero de não. Também dadel, também tem produto que tem hero, apple stroke, também tem produto que tem hero. Pois, dor usar produto aqui, vou por a quantidade de hero que vou mestre para dia. Tem outra coisa também, calcium, hobby vegetariano ou vegan, não tem a quantidade de calcium que não requer para dia, mas não por usar produto, não, por exemplo, leite de soja, também hobby beata fortificado com calcium, e hoje em dia tem amplo assortimento de produtos vegetariano, vegan, que está guardo fortificado e vitamina e mineral que está necessário aqui. Ahora con nuestra papia siempre de nutrientes, de lo que nos curpa, tiene mester, nos atendele hasta de propaganda de cierto producto en la televisión, nos atende de vitamina A, B, C, D, tiene por ejemplo, tiene que usa adicional, tanta píldora de vitamina, por ejemplo, B2, B12, que realmente una persona me esté así, qué tipo de vitamina, ¿qué es lo que nos pide aquí de vitamina? B12, ele é um produto fortificado, maneira cereal, certo cereal, também tem produto de leite, maneira mas tem amplo assortimento hoje em dia de iogurte entrado, de almendra ou de soja que está fortificado com B12. Además tem nutritional yeast, produto que me aconselha para a pessoa que está vegan para usar, é poder que nós põe adicional de comida e assim é botar a quantidade de B12 que você requer por dia. Well, Jeffrey Jansen, me está agradecido inmensamente por aporte de nuestro programa Yahweh, un danke especial también a Adventzikenhuis, caminda Jeffrey Jansen está laborando como dietista, mi que visa también que es tan interesada. Adventzikenhuis tiene en su cafetaria, que está una cafetaria abrir para público, está vende comida vegetariano. Vos pueden vestir comida vegetariana, si vos que hacer una dieta vegetariana, si vos que gis purba, na cafetaria de Adventzikenhuis tiene una cafetaria vegetariano, es decir, producto vegetal, vos puntra, vos llama puntra qué sorto de producto y de qué manera vos vestir y mira que quizás una alternativa para este que purba comida vegetariana. Y nos banda un danke especial a Jeffrey Jansen para su gentileza de darnos tanto aporte papiando en materia de alimentación, complementando el programa anterior con nuestro papia de nuestro sistema digestivo y nos pedimos para seguir con atención cada uno de nuestros programas en Ban Papia de Salud, para no estar más arriba un terreno así de importante que está nuestra alimentación. Danke por sintonía y tenemos una próxima oportunidad.